su buena compañía, para hacer un trabajo que realmente es profundo, sencillo pero profundo. Ese intento que hacemos todos los seres humanos de conectarnos con el cosmos requiere conciencia profunda de sí mismo, requiere que activemos en nosotros, ¿cómo puedo expresar? Lo mejor de nosotros, que nos pongamos en armonía. Y una de las razones del ritual y de todo lo que hacemos es ir conectándonos y equilibrando los elementos, el elemento tierra, el agua, el aire, el fuego, equilibrando los elementos dentro de nosotros y también afuera. Cuando logramos equilibrar los elementos en nosotros, estabilizarlos, centrarlos, entonces ocurre esa magia tan especial de que empieza a fluir esta posibilidad de comprender el cosmos, de percibir el universo de otra manera. Mientras los elementos están desequilibrados, nos cuesta mucho ver la vida con confianza. Nos sentimos inseguros, el instinto se siente incómodo, las emociones revueltas, la mente confusa. Pero cuando se equilibran los elementos comienza a surgir esta mente que está más allá de la mente intelectual, la mente intuitiva, la posibilidad de la comprensión en la supraconciencia, porque este momento es un estado de conciencia, de darnos cuenta, estamos analizando cosas, o por lo menos yo lo estoy haciendo, de acuerdo a lo que me fluye. No hay nada ni fabricado ni pensado de antemano. Lo que fluya, veremos que va fluyendo. Y entonces sucede que empieza a percibirse la vida de otra manera. Leí un artículo que me mandaron muy fuerte con respecto a todo lo que está sucediendo. Realmente es muy fuerte. Y está basado en ciertas cosas que son reales. Y me pongo a pensar, ¿realmente ha muerto mucha gente por miedo? ¿Realmente todo esto está fabricado? ¿Debemos vivir en un estado de miedo todos los seres humanos, encerrados en nuestra casa? Es algo muy interesante de analizar todo lo que está ocurriendo. Muy interesante. No lo compartí porque es muy fuerte. Realmente va contra el sistema establecido, va con todo lo que ha sucedido en la sociedad en estos últimos años, en un mundo globalizado, prácticamente controlado. Y entonces trato de no meterme, digamos, en una política, aunque sea una política internacional, para no interferir, porque la instrucción para un gurú y para un miembro de la Orden del Acuario es no meterse en política de una manera partidaria, ni de una manera partidaria en religión, ni tampoco este asunto de la economía o del dinero. Dejar esas tres cosas y todo lo demás que conversemos entra dentro de lo general, de lo más profundo, sale fuera de los intereses económicos, políticos y religiosos de mucha gente que pretende controlar el mundo. Y entonces, para no ir en contra de eso, no lo compartí, pero está muy interesante. De hecho, creo que esa es la verdadera realidad de todo lo que ocurre. En fin, ¿de qué vamos a conversar hoy? ¿Hay algo para conversar? Nada para conversar. Y no conversamos.
hoy cerramos temprano. No hay ningún problema con eso. Dice Tamigaile en este Viernes Santo una preciosa reflexión de dónde ver y buscar a Cristo. Supongo que se refiere a la lectura. Sí, Baruch Spinoza, en su Dios de la naturaleza, dice cosas muy interesantes, pero rompe muchas estructuras muy antiguas, muy arraigadas en nuestro inconsciente colectivo. Inclusive la vamos pasando a nuestros hijos. Y entonces romper con todo eso, cuesta muchísimo. He visto cuánto cuesta. Por eso de repente hay que tenerse paciencia y tener paciencia en muchas cosas. Salir de los esquemas habituales. Salir inclusive de la moral impuesta. Salir del sistema no es tan fácil. Vivir libre para los seres humanos no es fácil desde hace mucho tiempo. Siempre hemos sido esclavizados. Gracias. Para servirle, maestro. Casi terminamos antes de que llegara el jugo, Hoy no hay preguntas, así que... No, hay como 5. Uy. Yo iba a cerrar porque tengo cosas lindas que hacer. Estoy intentando, terminar un libro de poemas de amor y me está costando muchísimo, pero ahí vamos. Y entonces tengo cosas para hacer lindas. Por lo menos a mí me gustan mucho. ¿Qué preguntas hay? Bueno, buenos días a todos en línea. Dice Miguel Colombo, maestro, ¿es diferente si esta situación haya sido creada o simplemente el virus vino de un murciélago? No es diferente. De todas maneras, siempre a río revuelto, ganancia de pescadores. Es un refrán muy fuerte para estos momentos. Mucha gente aprovecha las situaciones. De todas maneras, viene también del cosmos, aunque venga a través de seres humanos. Todo viene de la misma fuente. El asunto es cómo nos tomamos las cosas, los seres humanos. No digo que no hay que cuidarse, claro que hay que cuidarse, siempre hay que cuidarse, pero vivir con miedo, el miedo que nos han sembrado, me apenó también y me apena. ¿Sí? Muchos hermanos con la idea de ayudar, ¿sí? Ahí metiendo miedos a las personas. ¿Sí? Es algo muy triste eso. Así que todo el mundo guardado en todas partes. Todo el mundo. Todo el planeta, casi todos los países del mundo. Sí, puede que sea lo mismo, pero de todas maneras, observen lo que hacemos con la naturaleza, observen lo que hacemos con la vida, observen lo que sucede con las redes sociales, con la información que tenemos. Ya nadie sabe qué es cierto y es mentira. Observe también quién se favorece con todo esto. Realmente siempre han ocurrido pestes y terribles. Ya lo dije, miren las estadísticas, miren nuestra historia. Peste que mataron millones y millones de personas y salieron, aparentemente de manera natural, pero es lo mismo, salga de un ser humano o salga de la naturaleza. ¿Qué estamos haciendo
mal los seres humanos para que tengamos este tipo de crisis. ¿Qué tenemos que aprender en esta crisis? Hay que tomarlo en cuenta realmente. ¿Qué tenemos para aprender? Menos mal que no estoy en Argentina, pero en Argentina ahora, en algunos lugares prácticamente viven como en la dictadura, igual que en la dictadura, igual. No podías salir de tu casa, sobre todo de noche, en cualquier lado, cualquier hora del día, te paraba la policía. Y si no era la policía, era gente de civil que tenía un arma, ¿no? Y están muy parecidos ahora. Así que hay muchas maneras de quitarnos la libertad, muchas maneras. Pero veamos qué ocurre, veremos qué ocurre. Yo sospecho siempre de los medios de difusión. Disculpen, ¿no? Sé que hay que creer y tener confianza en la vida, claro. Tengo mucha confianza en las leyes de la naturaleza. Pero desconfío de nuestro lado oscuro como humanos, porque también lo tengo. Desconfío totalmente. Lo he vivido demasiadas veces, las mentiras populares. Y que todo el mundo se cree. Incluso si alguien no lo cree, los demás lo convencen de que sí lo cree, lo debe creer. Y además de eso, debe actuar de acuerdo a como te dice el gobierno, como te dice la sociedad. Lo he vivido. Les cuento algo que les puede sintetizar ciertas cosas. Me compré una radio 7 mares. Lo he contado otras veces, lamento para el que lo ha escuchado, pero piensen en una situación difícil donde todo te decían cómo eran las cosas, en la guerra con las de las Malvinas con los ingleses. Y yo la verdad que no le creía, desconfiaba del gobierno, ¿sí? Completamente, de la televisión, de la radio, igual que ahora. Y entonces, con esa radio, que era costosa en ese momento, escuchaba cualquier radio de China, de Japón, de Canadá, bueno, de España, y ahí podía entender bien. Y con esa radio me enteraba realmente lo que estaba pasando en Argentina. Pero en la televisión se hundían barcos, en la televisión íbamos ganando, en la televisión toda la gente tenía que entregar todo lo que tenía, sus joyas y toda la reserva para ayudar al país, ¿sí? En un acto patriótico. Nunca les llegó ese dinero a los soldados, ni la comida que mandaban, alimentos no perecederos, nunca les llegó. Entonces, supe conscientemente que no era algo fingido, que realmente muchas veces nos hacen vivir en una mentira. Completamente. Así que ni siquiera muchos videos de internet son completamente reales. Tal vez algunos sí. Pero miren, así es el sistema desde hace mucho tiempo. Me acuerdo muy bien en el Mundial, ¿saben? Todo el mundo feliz. Habíamos ganado el Mundial. ¿Eso creen? ¿Realmente festejamos un mundial sobre el cadáver de entre 40.000 y 100.000 desaparecidos? Pero estábamos todos felices. Yo también me sentí incómodo, digo, tanta muerte y nosotros festejando. Bueno, somos muy fáciles de manipular los seres humanos, por los mismos seres humanos. Pero veamos, ya veremos
cuando se limpie el panorama, que hay desierto. ¿Sí? De todas maneras, cuando salga y sale la verdad, la van a mezclar con muchas mentiras y ya no vamos a saber qué es cierto y es mentira. Pero no vivan con miedo, no le tengan miedo a la muerte. Nos han manipulado todo el tiempo, durante siglos, el miedo al infierno, al pecado, a esto, a aquello, a lo demás, y entonces la gente no se expresa, no habla, vive sometida completamente. Ningún ser humano puede ser totalmente feliz si no es libre. Ninguno. Y hasta puede sentirse aprisionado en su casa o puede sentirse libre en su casa, porque está ahí por elección. En fin, no les quiero complicar la vida. Hoy se me cruzaron pensamientos un poquito exageradamente desconfiados. Maestro, tenemos 8 preguntas por aquí. 8 preguntas. Dori Fragoso dice si puede hablar del Tantra. Y hay varias preguntas sobre Jesucristo. Bueno, Tantra es una palabra que a mí me encanta, porque tiene que ver con entretejer, con unir, con extender lo que somos como seres y liberarnos. El Tantra Yoga es el único yoga que te dice las cosas diferentes. Todos los demás yogas, líneas de yoga antiguos, o sea, estamos hablando de los clásicos, ¿no? Ahora hay muchos tipos de yoga y muchos reinventados, no digo que esté mal eso, pero los clásicos en todos te hablan del brahmacharya estricto. Llega un momento en que hay que eliminar la vida en el sentido de la sexualidad para transmutar la energía y elevarla. Tiene un sentido profundo. O sea que el celibato es, digamos, la mejor opción para iluminarse. Pero en el Tantra Yoga no es de esa manera, es al contrario. Al contrario. El Tantra se dice que es la base del Hatha Yoga, porque es muy antiguo esta posibilidad que encontramos los seres humanos en la sexualidad, en la polaridad. Y el Tantra Yoga es la magia del vínculo. Sin embargo, nos cuesta mucho vivirlo, porque más o menos, para ser sintético y poder responder las otras preguntas, el Tantra basa su energía en lo instintivo, ¿sí? En lo oscuro, en la fuente que llamamos el sol terrestre. Activarla, y esa activación para llegar a ser como el loto. ¿Y cómo es un loto? Un loto es una planta hermosísima, acuática, un nenúfar, pero tiene que estar su raíz en el fango para tener fuerza, ¿sí? Si queda flotando sin la energía del fango, en poco tiempo se muere. Pero con su raíz en el fango saca fuerza el loto y se abre cuando sale el sol, la flor. Así que más o menos muestra lo que somos los seres humanos, como un loto. Tenemos mucha fuerza instintiva que si la aprovechamos, la explotamos, podemos darnos mucha fuerza mental para desarrollar realmente una conciencia superior y que busca más o menos lo que decía Baruch Spinoza, ver a Dios en los ojos de tu amada. ¿Sí? Ver a Dios. ¿Sí? No es tan fácil eso. Ver lo sagrado en el otro, ver lo sagrado en tu pareja. No es tan fácil. La vida cotidiana nos roba muchas posibilidades, las circunstancias, los pequeños detalles. Nosotros mismos nos boicoteamos y después cuando miramos al otro ya vemos
a través del resentimiento, de problemas, de circunstancias, y entonces ya nos vemos a Dios. Pero el Tantra es un yoga muy especial, y no hablo del Tantra que está a nivel popular. Hay mucha basura con respecto al Tantra, mucha. Por eso me puse a escribir un libro sobre Tantra, para ubicar el Tantra tal como es, no como lo aprovecha mucha gente para, toda esta historia de la explotación sexual. Cuando la sexualidad la explotas en pareja, la explotas de manera constructiva, la explotas con un ser humano, dos seres humanos maduros que tratan de generar una energía, te ilumina y te vuelve la vida un paraíso. Realmente un paraíso. Y cuando falta eso, el paraíso no es tan bello. Pero es un punto de vista nada más. Paro ahí con el Tantra, pero ahí hay un libro que les puede ser muy útil. A mí me ha servido muchísimo. Y todas las experiencias que fui acumulando, las puse ahí. Inclusive ahora quiero compartir experiencias, momentos hermosos de la vida. Así, más o menos en poemas, no soy un poeta, lo intento, ¿no? Más o menos en poemas. ¿Qué más? Dice Pavel Madrigal, maestro, buen día. Muchas veces se escucha que hagamos la voluntad de Dios. ¿Cuál sería esta? Buena pregunta. Cada ser humano tiene que hacérsela. ¿Cuál sería la voluntad de lo que llamamos Dios? Pero al final de cuentas, ¿qué es Dios? Si Dios es todo, omnipresente, omnipotente, infinito, que está en lo infinitamente grande y en lo infinitamente pequeño, en el macro y el microcosmo, cuando un ser humano hace algo, lo que sea, aunque sea negativo, ¿estará haciendo la voluntad de Dios? Hay que preguntarse eso. El asunto de este trabajo aquí en el ceremonial es tomar conciencia de que podemos vivir la voluntad del ser que nos creó o la voluntad de la persona que somos. Y en nosotros también está ese mismo ser. Lo que pasa es que generalmente vivimos en la superficie. Es como si fuera un permanente autoengaño. Todos somos sagrados y pensamos que no lo somos. Hasta nos falta autoestima, nos falta valoración, no tiene un sentido a veces la vida, no sabemos qué hacer, nos deprimimos, sufrimos el miedo. Si estuviéramos conectados con lo que llamamos ser, con lo que llamamos Dios, no habría ningún tipo de miedo, aún viviendo una circunstancia difícil, muy difícil. Por eso les recomiendo leer, ahora lo puse en el Face, Gloria me volvió a traer esta historia de lo que dijo Jesús en la cruz cuando fue crucificado. Elí, Elí, lama sabactani. Todo eso que dijo tenía que ver con Dios mío, ¿cómo me has glorificado? Pero nos han vendido otro producto durante 2000 años. Claro. Y ese producto fue muy difícil. El producto es, eres bueno, sufrirás y cuando mueras obtendrás el paraíso. Pero mientras, porque eres bueno, sufres. Y a los buenos, a la cruz. A la persona que piensa, la crucifican. A la persona que es libre e independiente, también. Así que en realidad hemos premiado, ¿sí?, el sufrimiento y hemos premiado, ¿sí?, la falta de libertad durante 2000 años. Realmente nunca me cuajó que un ser humano se entregara para sufrir porque sí, de verdad. Pero eso tiene otra explicación, de verdad que la tiene, muy clara además, muy clara. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿O cerramos aquí hoy? ¿No?
Adelante. Dice Cristina Gálvez, maestro, ¿cómo equilibrar los elementos en nosotros? Con el jugo de naranja. Bien. A ver si me sale algo diferente, porque a veces expreso algunas cosas y me repito. Disculpen que me repita. A veces no me da para explicarlo de otra manera, pero cuando hablamos de los elementos hablamos de algo vivo. ¿Sí? Pensamos que la Tierra no está viva. Sí está viva. Y tiene movimiento inclusive. ¿Sí? Vibra. Los metales, los minerales, y son parte de nuestro cuerpo. Y entonces, ¿cómo hacemos para que nuestro elemento tierra, que está en nuestro cuerpo, en un porcentaje menor que el elemento agua, que el elemento aire, pero está en nuestro cuerpo, esté bien, esté equilibrado? ¿La tierra qué es? La tierra es algo que fertiliza. La tierra es algo que da vida. Nacimos nosotros de la tierra, somos hijos de la tierra. Somos hijos de la tierra. Está bien, la luna nos ayuda, pero ahí salimos de la tierra. Y entonces, ¿cómo haríamos para que el elemento tierra en nosotros estuviera bien? Bueno, deberíamos hacer que nuestra tierra, nuestros elementos, nuestros minerales sean fértiles, que den frutos, que nazca algo. Y para eso una tierra tiene que estar abonada, tiene que estar bien regada. Así que lo que podemos hacer con el elemento tierra en nosotros para que esté equilibrado es ponerlo contento. Que el cuerpo esté contento, que esté sano. En este momento me sorprendió, porque en un grupo de carnívoros en el que estoy, muy carnívoros, son los mismos muchachos que era yo en otra época, ¿sí? Bien carnívoros. Ahora están hablando entre ellos mismos con este asunto del miedo de comer más saludable. Yo dije, no puedo creer. Iba a intervenir, la verdad, porque me metieron de prepo en ese grupo y me divierte leerlos a veces, un ratito. Digo, ¿cómo? Están hablando pero si son de los más carnívoros, ¿no? Hasta un programa, Franchella, que vienen, ya lo pusieron a hacer yoga y alimentarse mejor, y él dice, no, pero el asadito, el pollito. Es algo interesante eso. Sí. Un cuerpo saludable es un elemento tierra fértil. ¿Y qué pasa en una tierra fértil? Nacen cosas. Es la base de nuestro cuerpo, la materia. Y después sigamos con el agua. ¿Qué sucede con un agua fresca, un agua viva, emociones, sentimientos que fluyen permanentemente? Es un agua que ayuda a la tierra a ser más fértil, la riega y de repente más crece todavía, más fuerza creativa. Pero todo eso necesita también un elemento, el elemento aire, un intelecto despierto, no un intelecto mal informado, un intelecto deprimido, un intelecto confundido, que no es capaz de sacar sus propias conclusiones. Un intelecto sometido a pensamientos directamente de otras personas. Hay que pensar por uno mismo. Dice que tiene que ver el elemento aire con pensar, porque el elemento aire es el elemento que mueve lo que nosotros llamamos mente. Y necesitamos una mente lúcida, clara, y además de eso libre. Imagínense cuando escucho, vez pasada veo un grupo libre pensadores. Me meto, dije, peligrosísimos todos, digo, los van a quemar en la hoguera, porque lo que piensan lo expresan. No todo lo que piensas lo puedes decir en esta sociedad. No todo.
porque hay mucha gente que te va a decir eso está mal, otros te van a decir eso está bien, tienes que pensar de determinada manera, mira lo que piensas. Ya nos educan cómo pensar, nos educan. Entonces, para que un elemento aire sea libre, vean lo que es el aire, cómo atrapas el aire, permanentemente se mueve, evoluciona, viaja permanentemente por todo el planeta, en todo lugar. Así que una mente libre es un elemento aire equilibrado, una mente que piensa por sí misma, ¿sí? Y un elemento fuego, y ahí se nos pone más difícil, porque el elemento fuego tiene que ver con nosotros, con el entusiasmo, la fuerza, la vida, el calor, tiene que ver con la luz en nosotros, incluso la capacidad de transformación. Y todos los elementos se complementan, porque en una tierra con calorcito, húmeda y oxigenada, una tierra abonada, es fértil para la vida. Entonces esa fuente de energía se multiplica como el loto. Esa base del loto, del fango, es lo más bello. ¿Por qué no lo comenté? Porque también hay cosas que he visto que a la gente le molesta. Pero para el Tantra Yoga no hay nada que esté mal. Nada. Y eso es muy extraño, porque todo te canaliza a algo, a lo que está bien. ¿Y qué está bien? Bueno, de acuerdo a las épocas, a la cultura, a la religión, a la política, ¿sí? Por ejemplo, ahora está bien quedarse en casa, ¿sí? ¿Estará bien? ¿Sí? Hoy me salió de nuevo Baruch y dijo, habló del mar, ¿no? Y ya me dieron ganas, ¿no? Quédate en casa. Me mandan mensaje de Argentina, quédate en casa, quédate en casa. Lo bueno es que yo no tengo casa. Eso es lo bueno, ¿en cuál casa, no? ¿Sí? ¿Qué más? Dice Diana Emilce, maestro, hoy se apaga el fuego en la Iglesia Católica y no se vuelve a prender hasta el domingo. ¿No debería ser lo contrario? ¿El fuego no se apagará para estar protegidos? Sí, no debería apagarse, pero hay que respetar los rituales de todas las religiones. Y de repente, para la Iglesia Católica tiene un significado profundo, porque, bueno, se apaga el fuego porque el fuego representa lo sagrado, representa a Dios, al Hijo de Dios también. Y entonces de repente hemos matado, asesinado al Hijo de Dios, y entonces de repente, hasta que no resucita, no se enciende. Bueno, hay muchos significados y cada uno con su dogma. Yo lo debo respetar y además lo respeto, lo entiendo muy bien. Debemos respetar todas las creencias, es muy importante, a todas las personas, todas las religiones, si son buenas, si son sinceras, no hay ningún problema. De la manera que invoques a Dios, de esa manera se te presenta. Y entonces hay que respetar esos rituales. Lo mencioné ayer, en una sinagoga, en el Día del Perdón, y es algo maravilloso. Pero hay que ponerse en su lugar el significado para cada pueblo, para cada religión. En ese sentido hay que ser empático. Las creencias, no despreciemos esas cosas. Pero en lo personal, claro, yo no apagaría el fuego. Para mí Jesús no murió en la cruz. Y eso es todo. Pero es una idea personal, no es una idea que tengan que tomar los demás para nada. De hecho, para mí está más vivo que nunca. No Jesús, su cuerpo. Hablo del Cristo, de lo que Él cristalizó, la conciencia crística. Y para eso estamos trabajando. Todos los días lo miro. Y digo, bueno, trato de hacer humildemente una pequeña función que tenga que ver
con ese ser humano tan especial, en un linaje enlazado con él completamente, ¿no? Así que para mí no murió. ¿Qué les puedo decir? ¿Cómo apagar un fuego de alguien que no murió? Sí. Maestro, a ver si me puedo resumir 3 preguntas. Dice Carla que sí habla de la figura de Jesucristo. Fabián dice cuál es el significado de que Jesús se sacrificó por nosotros por el perdón de los pecados o por la vida eterna según algunas religiones. Y Juba dice, maestro, hay que ir adentro respecto a lo que está ocurriendo. ¿Me puede decir acerca de los 40 días de Jesús en el desierto? ¿Cuándo anda solo? Si es que esto fue verdad. Sí, posiblemente fue verdad, porque Jesús era también esenio, discípulo de Juan, y también estuvo en el antiguo Egipto. Incluso las palabras que mencionó al final en la cruz también se mencionan en el antiguo Egipto, como el final, la glorificación, la iluminación. Y entonces 40 días, sí, corresponden a las 40 días que podemos ayunar y estar vivos sin comida. No podemos más de 40 días, que tienen que ver con la alquimia. Y además el hecho de estar un tiempo solo es muy importante. ¿Por qué? Porque ese tiempo de soledad con el cosmos, ¿sí?, le dio la posibilidad de una comunión completa con el ser, con lo que llamamos Dios y que él llamaba el Padre, su Padre. Así decía, mi Padre. Hay que tener conciencia de esas palabras para decir mi Padre. Así que se consideraba un hijo de Dios, pero fíjense que también habló de que Él era el camino, la verdad y la vida. O sea que si alguien seguía un camino similar al de Él, llegaba a la conciencia de unidad para cambiarle el nombre al Padre o a Dios. Esa experiencia es completamente real para cualquier ser humano si hace un esfuerzo y sigue su propio camino hacia el interior. También esos 40 días tienen que ver con la manera en que tiene el organismo de cicatrizar cuando es una herida interna, recuperarse incluso de cualquier enfermedad. Por eso la cuarentena tiene mucha lógica, porque esa es la lógica de la naturaleza, son leyes que se mueven en la naturaleza. Por eso, pasando determinado tiempo, ya desaparece el peligro. En cierto momento no lo vemos así, pero es concreto, científico y completamente real. Entonces, cuando hablamos de eternidad, hablamos de la posibilidad de que si un ser humano vive la experiencia profunda de estar conectado con el cosmos, entonces ese ser humano se vuelve eterno. Así que sí, en ese camino cualquier ser humano vence a la muerte, vence completamente a la muerte. Pero estamos hablando de la muerte no física, porque físicamente nos morimos todos. Nadie ha sobrevivido. Nadie. Dice, Matusalén tenía como 600 años. No sé, yo no me acuerdo, no se los conté, no me acuerdo de aquella época, pero está muerto lo mismo. Sí, Lázaro resucitó. ¿Dónde anda Lázaro? Se volvió a morir. Observen todos los detalles. El cuerpo físico tiene un límite, pero no tiene un límite lo que somos como seres, como espíritu. Esas partículas que hay en nosotros, que son concretas, reales, científicamente hablando, con la capacidad de volverse eternas, porque son eternas. Son eternas. Lo que pasa es que cuando hablamos antes de la voluntad ¿de quién? Del instinto, la voluntad de las emociones, la voluntad de la mente finita, intelectual, ilimitada, o la voluntad del ser que también somos,
¿qué voluntad queremos seguir? Entonces Jesús seguía la voluntad de su Padre, del ser, de su propio ser. Por eso, Él se consideraba también un camino. Y también lo vivió Buda, y también lo vivieron otros Budas y otros Cristos, y Kuan Yin, y muchos seres humanos en el planeta que vivieron la experiencia de unidad. Cuando vives la experiencia de unidad, ya sabes que eres eterno y no pierdes el miedo a la muerte. Cualquier persona debería dedicarse más tiempo a ir a su propio ser y no solo a lo que somos como persona. En fin, ¿qué más? ¿Y el significado de que Jesús se sacrificó por nosotros? Bueno, en realidad hay algo maravilloso que sucede con los seres humanos como Jesús, como Siddhartha, como Krishna, Luther King, Mahatma Gandhi. Bueno, podría mencionarle gente que ha trabajado por el planeta. Cuando se da cuenta un ser humano que es parte de toda la humanidad, es un alma que ya ha pasado por muchas experiencias. Así que él hizo un esfuerzo, ¿sí?, de sacrificarse, de permitir que lo crucificaran, sabiendo que eso lo superaba, ¿no? Para que el mundo se viera a sí mismo y también para salvar a la gente de la inconsciencia. No somos conscientes de muchas cosas. Asimilemos eso. Los seres humanos tenemos un potencial divino, somos dioses, pero en realidad vivimos a veces como una planta, más o menos como una planta. Y no digo que las plantas sean malas, son maravillosas, pero no tienen la conciencia ni las posibilidades de un ser humano. Y entonces lo que hizo es un esfuerzo enorme para despertar a la humanidad. De hecho, a mí me despertó. De niño me despertó. Así que inclusive me conmovía. Digo, ¿por qué lo matamos si era tan bueno? Y entonces los buenos los matan. Así pensaba yo de niño. No puedes ser bueno porque abusan de ti. No cambió mucho, ¿no? ¿Sí? Las personas amables. No, en las escuelas, vean ustedes lo que sucede con la gente. En una escuela primaria, secundaria, la prepa, en la universidad, los más destacados son los más agresivos, los que abusan de los demás. Y la gente incluso festeja eso. Así que todavía no despertamos del todo. Pero sí hubo un sacrificio. Ahora, cambien el concepto de la palabra sacrificio. ¿Qué quiere decir sacrificio? Sagrado oficio. O sea, él lo que hizo como humano es hacer un esfuerzo enorme para transformar su cuerpo en un vehículo del ser. Y eso requiere un gran esfuerzo, pero es sagrado oficio. No es sacrificio en el sentido de sufrimiento. No piensen que ha sufrido tanto Jesús, para nada. Inclusive no quise decirles nada cuando hablaron del Tantra y después que estaban hablando de Jesús, pero ¿por qué creen que nos muestran soltero a Jesús? ¿Quién dijo que era soltero? Si lo rodeaban mujeres permanentemente. ¿Quién era María Magdalena? Un hombre común, necesita la polarización de una mujer para poder iluminarse. Así que realmente Jesús sí hizo un esfuerzo enorme y nos ayudó a levantar el nivel de conciencia de los seres humanos. Eso es la salvación, el desarrollo de la conciencia. Decir, me voy a salvar, voy a ir al cielo. Este es el cielo. Dice, no, que me porte mal, voy al infierno. Este es el infierno. No vayan a pensar que hay un lugar aquí que está en todo el mundo reservado. Acá están los malos. O como los otros días que leo un artículo donde X persona le dice a los fieles, ¿sí? Que
el calentamiento global, cuando le preguntaron, imaginen en qué nivel de conciencia estamos. Calentamiento global, ¿a qué se debe? A que ha aumentado el fuego del infierno, porque este planeta es como una sartén y todos los pecadores, como hay demasiados pecadores y cada vez más, están alimentando el fuego del infierno y por eso el calentamiento global. Y la gente creyéndole, entiendo a la persona que está engañando a la gente, porque tiene sus intereses, porque le saca dinero, entiendo todo eso, ¿sí? Esa maldad, digamos, ese egoísmo, ese abuso, pero no entiendo que haya gente que le crea. Eso no lo entiendo. Así que todavía creemos en cualquier cosa, también en las redes sociales. Bueno. Maestro, Mari Carmen dice si le puede hablar de los druidas, ¿quiénes eran? Mari Carmen, ¿qué Mari Carmen será? Bueno, lo que conozco de los druidas, por ejemplo, una de las oraciones que hacemos se dicen que vienen de los druidas, la oración al demiurgo. Demiurgo quiere decir hacedor, un hacedor padre-madre, un constructor, un hacedor. Eso quiere decir demiurgo, por si alguien escuchó la oración en francés y de repente no sabe qué quiere decir, ahí tiene en internet traducciones, ¿sí? La hemos puesto seguido a veces cuando la solicitan. Pero los druidas eran sacerdotes muy sabios y había druidesa, pero estamos hablando de más de 2000 años, 2600 años atrás, y fueron terminándose ya cerca de unos 100 años, 50 años antes de Jesús, 150 años, pero eran sacerdotes científicos muy sabios, realmente muy sabios. Y bueno, los vestigios que quedaron de ellos son de algunos lugares en donde hacían un ritual con el sol y había una planta sagrada, el encino, y unas piedras organizadas en círculo, dólmenes, menires, muy interesante todo eso. En Francia, en Inglaterra, hay vestigios maravillosos de ese pueblo sabio celta, ¿no? Realmente eran muy especiales. Y en cierto momento se los persiguió, ¿sí? Porque se los consideraba magos. Así que se los persiguió y se los exterminó. Bueno, mucha gente fue exterminada que trabajaba con ciertos rituales de magia, y de magia constructiva, porque eran muy sabios y colaboraban con los pueblos. Pero bueno, volviendo a este tema, siempre hay gente que buscando el poder elimina a la gente que pueda tener otro tipo de poder. ¿Cómo es la historia de la humanidad? Observen cómo es la historia de nosotros los seres humanos. Por ejemplo, a Jesús se lo consideraba el rey de los judíos, pero el pueblo judío de ese momento, la parte de, digamos, religiosa, ¿no? Los fariseos, los saduceos, ellos querían el poder económico. Y Jesús pretendía ejercer un poder del ser, no económico. Entonces, al César lo que es del César, ¿no? No competía con un poder político. Y entonces, por eso fue tan despreciado. Y ahí está la lucha entre el ser, el poder de ser, y el poder por el poder. Y entonces, autodestruyéndonos, y esa polaridad nos ayuda a evolucionar. Incluso muchos seres humanos van a despertar con esta situación, muchos, y otros van a quedar más dormidos, completamente influenciados por las redes sociales y los medios de difusión, y otros van a despertar. ¿Sí? Eso es lo interesante, siempre hay fuerzas que se equilibran permanentemente. ¿Terminamos? No, maestro. ¿No? Sandra de Santiago, si les puede hablar para usted qué es la libertad y cómo la vive. ¿Quieres que le cuente todo cómo la vivo? Bueno, cada día, por ejemplo, que me levanto,
puedo elegir entre venir a hacer el ceremonial o no hacerlo. Puedo elegir. Nunca dejo de hacerlo porque elijo esa actividad. Incluso estoy acá por elección. Dice, no, bueno, pero un gurú lo consagran y lo decide una asamblea. Sí, es cierto, la asamblea de sabios, que es el muy honorable cuerpo colegiado, lo decidió, pero yo acepté. Y además de eso, ya lo había decidido hace mucho tiempo. Lo iba a intentar porque me parecía un trabajo maravilloso, así que yo estoy aquí porque quiero. Y estoy aquí por ahora porque quiero. Y sigo sintiéndome libre. Aunque viva, aunque esté en una habitación, puedo ser muy libre, porque puedes escribir, puedes pintar, también puedo salir si quiero, y de hecho salgo, ¿no? Un poquito, no demasiado para no molestar a nadie. El hecho de sentirse libre es más interior que exterior. Un alma libre, pensamientos libres, sentimientos libres, vivir inclusive libre en todo sentido. No se puede vivir sin libertad, no se puede. Me acordé de una canción, no se puede vivir sin amor. No se puede vivir sin libertad. Yo no vivo feliz si no vivo libre. Así que en realidad entiendo a la gente, todo el mundo debe vivir como le parezca. En ese sentido, todos los días elijo qué hacer. ¿Cómo voy a hacer este día? Y por supuesto, asumo las responsabilidades que me tocan con libertad, con total libertad. Eso es lo bueno de todo esto. Y siempre me he sentido libre en la Orden del Acuario, siempre. Incluso libre de decir y de pensar lo que quiera y de expresar lo que gusten. Hay gente que dice, no, pero no le puede, un yamín no le puede decir un gatpa tal cosa. Yo era yamín y le dije al gatpa lo que pensaba en la cara. Incluso así nos conocimos con Rosita de Marcelli. Vino por primera vez el maestro Marcelli a Argentina, entonces yo le dije al maestro, junté un grupo de personas, son vegetarianos y ya se hicieron vegetarianos, así abren una escuela de yamines en Carlos Paz. Enseguida Rosita dijo, no, ¿cómo van a abrir una escuela? ¿Quién va a ser el director? Si no hay medio genial, no hay un Getul que sea el director. Y entonces le dije, Rosita, usted me cae muy mal. Sí. Así empezamos. Me cayó muy mal. Después nos hicimos amigos, ¿no? Pero, y bueno, y no les digo otras cosas. Y sigo en lo mismo. ¿Por qué no puedes expresar lo que piensas? Hay que hacerlo con respeto, hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo viendo sin lastimar, pero sentirse libre es fundamental. Completamente libre. Claro que hay un precio que pagar por ser libre. Sí. ¿Qué pasó, Gerardo? No podemos. Ya llegó la hora de ser sintético, maestro, ¿no? ¿Llegó la hora de ser sintético? No contético. No natural. Maestro, en las noticias vi que en Europa, no sé, Bosnia, no recuerdo, están encarcelando a los que pasan de 50 años en la calle, pero así con violencia. ¿Qué haría usted si lo encontrara en la calle así? Haría como hice los otros días, ¿no? Que estaba en el mar y me voy al atardecer ahí a la playa en Veracruz y me meto a caminar y veo un carro dentro de la playa que venía, pero tenía lucecitas, ¿no? Dije, la policía. Bueno, y caminé un poco y me volví y salí, ¿no? De la playa. ¿Por qué? No se podía estar en la playa. Y de repente veo que el carro da vuelta y gira. Me metí al mar, ¿sí? Y me volví a salir. Cuando el carro volvía, yo me fui tranquilamente, ¿no? Es que no iba a contagiar a nadie por meterme en el mar. De noche, además. ¿Quién se mete al mar de noche? Ridículo, ¿no? Mira, te puede agarrar el tiburón de la película, imagínate.
Pero ahí no contagias a nadie, sentido común. Tampoco promovía que los demás se metieran, para nada, estaba solo. Así que en realidad no estaba haciendo ningún delito. El detalle es que hay que cuidarse, hay que ver que de respetar a las autoridades y usar el sentido común. Usen el sentido común, ¿no? Hay que ir viendo, ¿no? Hay que ir viendo qué sucede en todo esto. No puede mantenerse mucho más esto así. No va a quedar nada. Después los países más pobres van a tener que pedir prestado a los países poderosos y van a quedar más esclavizados. No sé si se trata de eso, solo digo que la economía va a ser un problema, ¿no? Va a ser un problema. Así que hay que ver todo esto. Y además de eso, realmente el porcentaje de muertes, lo dijo los otros días la doctora Lucía Cordero, es de gente que está enferma, ¿sí? Que tenía enfermedad. Ahí es donde realmente se ve afectada la persona. Y de gente, por ejemplo en Italia, nos decía el Gurú Luca, promedio 75 años. Muchos de los que murieron, el porcentaje en esa. Y no todos mueren, pero en ese porcentaje sí, de 100 personas mayores de 70 años, bueno, entonces hay un 5%, 7% que mueren, pero ya tienen problemas de salud. Muchos. Incluso la doctora Lucía Cordero sabe los porcentajes reales. ¿Sí? ¿De qué se trata todo eso? Así que una persona joven que está saludable no puede caminar sola en la calle. Ya estamos peor que en un toque de queda. Ayer confieso que salí, ¿sí? Con el carro a comprar pintura para el ashram. Pintura, no, nada más. Estaciono, voy, compro. Pero vi en el parque, ya corrieron la cinta, están vendiendo. Y la gente como si nada pasara en el mercado. Bueno, veremos qué sucede, si eso está bien. Decían que esta semana que pasó era la peor. ¿Fue la peor? No sé. Por acá no fue la peor. Para nada, ¿no? En fin, ahí veremos. Sí. Maestro Jorge Barbales dice: buen día, saludos maestro desde Montreal, Canadá. Saludos, Le Jorge. envío un fuerte abrazo. Una pequeña pregunta: cuando en la Biblia se habla de la serpiente o del dragón, ¿a qué se refiere? Muchas gracias. A Kundalini, en el yoga, la serpiente dormida. Además, nosotros los seres humanos venimos de lo instintivo y vamos a lo divino. Pero lo instintivo se arrastra como una serpiente. Lo instintivo es lo que nos ata a la tierra, la materia. Y por eso aquí en México el símbolo es maravilloso. El escudo, fíjense, la serpiente que vuela, le salen plumas, Quetzalcóatl. Entonces, ¿qué debemos lograr? ¿Cuál es la serpiente? Bueno, Kundalini significa serpiente enroscada. Y toda esa serpiente que va despertando, bueno, se gira y sube por la columna vertebral y siempre son dos polaridades. Así que en realidad venimos de lo instintivo y vamos a lo divino, a lo sagrado, a lo sutil. Alguna vez ni siquiera vamos a necesitar cuerpo físico para estar vivo. Y dice, no, está loco el maestro. Sí, estoy loco. Eso no le quepa la menor duda. Eso, y la locura en una sociedad enferma es que la persona está sana. Y estamos en una sociedad enferma y no por el virus. Enferma del desamor, de la falta de amabilidad, de fraternidad, realmente de amor entre nosotros, de ayudarnos mutuamente como especie. Es una sociedad enferma todavía. Así que los locos son los sanos. Pero es un punto de vista, no me crean nada para eso. Volviendo a la serpiente, realmente es muy interesante y el dragón es lo mismo. Y fíjense que San Jorge pisa al dragón, domina, porque es un dragón de fuego, es
mucha fuerza, la fuerza instintiva, la fuerza de la lava en nosotros, el sol en nosotros, el sol terrestre. Así que no es un símbolo, Jorge, y lo conoces muy bien, lo conoces muy bien. Sé que a lo mejor preguntas para que hablemos de ese tema y lo conoces, yo sé que lo conoces. Esa fuerza es extraordinaria y esa serpiente es la que hay que dominar. A veces me llaman personas y me dicen, maestro, no puedo manejar esa tendencia a tal cosa. La serpiente lo está dominando. La fuerza instintiva lo está dominando. Entonces hay que aprender y hacer una lucha. La lucha más grande la tenemos con nosotros mismos, con nuestra serpiente. Y también la serpiente es un símbolo de sabiduría. Sí, recuerden que la serpiente ahí los tentó, ¿no? ¿Cómo se acuerdan del árbol de la vida y la manzana y de repente el pecado con el conocimiento? Morder de la manzana del árbol de la vida es morder del conocimiento. Le tenemos un miedo a ser consciente todavía los seres humanos porque nos metieron un montón de ideas raras. Así que no le tengan miedo a la serpiente. Es cuestión de montarla y que nos ayude a levantar la energía para poder tomar, bueno, el lugar que podemos tener los seres humanos, semidioses, todos los seres humanos, realmente especiales. Dije que iba a ser sintético. Sí, maestro, dice Alejandro Reza que si después me puede compartir el material del documental del que habló. ¿De cuál documental hablé? Al principio, bueno, después le puede decir... sí te lo comparto, Alejandro. Ajá. A ti te lo comparto. Sí. Dice Lilen, ¿cómo se llama el libro? El libro de usted, de Tantra. Tantra del humano lo sagrado. Y está en Amazon. Constancio Gribaudo. Sí, Sonia Esperanza, maestro, Dios me ama, estoy en casa en confinamiento con una rodilla mala que no me deja caminar bien. ¿A que sí? Y dice, donde esté Jesús en este momento está bailando porque este año no lo crucifican. ¿Quién fue el que dijo eso? Sonia Esperanza. Bien. Sonia, qué momento de iluminación. Está muy aplicada. Sí, muy bien, Sonia, muy bien. Así que este año no lo crucifican. Dice Diva María, entonces, gurú, vivimos en una burbuja de mentiras y medias verdades. Sí. Bueno, piensen mejor que no. Sí. Ya. Son dos serpientes en lugar de una, ¿no? Porque ¿sabe? Bueno, si hablamos del yoga, Kundalini quiere decir serpiente enroscada, no serpientes. Eso quiere decir Kundalini. Sí, lo que pasa es que esa energía es la fuente. Se pierde dormida porque hay una fuerza. Es que dije que iba a ser sintético, ¿no? Hay una fuerza en nosotros enorme. Esa es la serpiente, el dragón. Hay que sacarlo afuera. Realmente hay que despertarlo, porque eso es la fuente de nuestra energía y sube por la columna vertebral, alimenta nuestra mente y entonces te vuelves creativo, te vuelves otro ser humano cuando activas tu energía vital. Así que, y el dragón también vuela. Piensen, ¿qué pasa con un dragón que vuela? ¿Sí? Toda esa energía la levantas a lo superior. Evolución, crecimiento, cristalización. Cristalizas una posibilidad que tenemos todos los seres humanos. Es algo increíble. Hay un poder enorme en nosotros, el poder de ser. El poder de ser. Sí, terminamos. Maestro, ¿no? Dice Jorge que ayer vio una película del Papa, que qué opina de su paisano, el Papa Francisco. Vio los dos papas. Me gustó esa película, me gustó. Tiene cosas interesantes. Y bueno, como he visto que tiene algunas cosas que aportan,
me gusta, me gusta. Me hubiera gustado que fuera Angelelli el Papa, porque en una época estuve conviviendo con él, que también eran amigos con este Papa. Pero lo mataron en la época de la dictadura, Angelelli, y este Papa supo sobrevivir. ¿Sí? Pueden criticarlo lo que quieran, pero aparentemente está haciendo algo interesante. Creo que me gusta más que otros papas. Sí. Toño Moreno, ¿qué nos puede decir de las letras INRI? INRI. No sé por qué fechas. INRI. Pero INRI tiene que ver con Igne Natura Renovator Integro. Supongo que se referirá a eso que estaba escrito en la cruz, ¿no? Bueno, por el fuego se renueva la naturaleza. Eso lo sabemos. Por eso usamos el fuego aquí. Y esos 3 fuegos unen a este fuego y levantan a este fuego a lo superior. 4 elementos, creo que les estoy hablando de más. 4 elementos aquí, y este elemento es el que es levantado por esos 3 fuegos hacia lo superior. Entonces levantamos lo humano hacia lo divino en nosotros mismos a través de la transformación, de la transmutación que nos provoca el fuego. El fuego transforma los minerales, el fuego transforma el agua, el fuego eleva al aire. Observen la función del fuego en todo momento. Es un elemento maravilloso. Así que eso es maravilloso lo que está escrito, el hecho de que la naturaleza se renueve íntegramente por el fuego. También nuestra naturaleza humana. Por eso las crisis te ayudan a renovarte, a transformarte. La crisis, los roces crean una fricción, y esa fricción, ahí sale el fuego de la transformación. Terminamos. ¿Podemos terminar? Bueno, ¿no? A ver. Maestro, ¿Qué? nada más, María del Carmen Chávez, es necesario llegar a ser muy malos para llegar a comprender lo bueno, ya que se dice que hay que tocar fondo para ser mejor. Bueno, ¿te respondo a ti o lo respondo en general, Mari Carmen? ¿Hemos sido malos? Todos hemos pasado por diferentes etapas en diferentes ciclos de vida. Y sí, a veces es necesario tocar fondo para poder apoyarse en algo y partir a una transformación. El hecho de tocar fondo, de estar en crisis, te ayuda a crecer. Eso le sucede a muchas personas, que llega un momento en que la vida no tiene ningún sentido y termina como hasta pensando en eliminarse, ¿no? Y cuando uno toca fondo, puede partir con base firme hacia lo superior. Pero tú no traes nada de malo, aunque a veces tengas algún pensamiento. Esas cosas son tonterías. Ya has superado todo eso, eres un ser humano noble, maravilloso. ¿Qué más? Pues me mandan saludos desde Venezuela. Sonia dice que en Europa solo se puede salir solo, sin acompañantes, solo a los supermercados y farmacias. Gracias por compartir. Les saludan desde, ay Dios mío, bueno, de muchas partes. Bueno, saludos a todos de todas partes. Muchas gracias a todos. Que tengan un día maravilloso y libre. Pax.